Son las reseñas de los restaurantes. No sé si vosotros lo tenéis en cuenta. Pilar los hoteles, los restaurantes. Si las miráis, o como dice esa señora, si todas son positivas, parece que las ha puesto. Que mi rinitis está a punto de Pero explotar. llevas tú, Pilar, ¿será posible? Bueno, vamos a intentar desarrollarlo. Todos los temas que nos está planteando son de aspectos políticos y me los largáis todos a mí. Por eso nos vamos a hablar de las reseñas. ¿Tú las tienes en cuenta? ¿Me los largáis todos a mí? ¿O no, las miras o no? Sí, Yo sí que miro las reseñas, ¿no? Sí, las miramos. ¿Las miráis todas? Claro, yo creo que las miramos Yo luego hago todas. lo que me da la gana, si os digo la Sí, verdad. bien, pero es bueno. verdad. También hay que... Yo a veces pregunto mucho a los críticos gastronómicos, por ejemplo, yo a Alejandro Toquero del Heraldo le pregunto, Alejandro, ¿a qué sitio voy a comer ahora? Y también le pregunto, oye, ¿son de la Y escuela al humo por el tiempo, anda que vas Yo les pregunto, ¿son de la escuela de hostelería de Mira el Bueno? Porque yo ya sabéis que tengo debilidad por la escuela de hostelería. ¿Se han formado en la escuela de hostelería? Y me dice, sí, entonces voy. Vamos. Fíjate más de Alejandro Toquero, porque vamos a ver cómo algunas reseñas son, en algunas ocasiones, Miriam, falsas. Mucho cuidado con esto. Las cifras lo que nos muestran, según un estudio reciente, es lo siguiente. El 81% de los consumidores mira esas opiniones online y el 60% lee más de 6 opiniones antes de realizar la compra en ese establecimiento o la reserva en ese restaurante hotel. Pero mucho cuidado porque, como decimos, algunas de esas reseñas a lo mejor habrán leído que tienen como especial inquina con uno de los trabajadores que les ha atendido, o a lo mejor ni siquiera han estado en ese establecimiento y están poniendo una reseña negativa. Pues bien, los hoteles estiman que entre el 6 y el 10% tienen una valoración alterada de su establecimiento debido a esas reseñas falsas o de usuarios que ni siquiera han estado en ese restaurante. Gracias, Nerea. Pues vamos a preguntar a los establecimientos, ¿no? ¿Qué pasa con esas reseñas? ¿A cuánto les influyen? Porque tanto para bien como para mal tienen un peso a la hora de que un cliente, una clienta, se acerque a consumir en ellos. Eva. Sí, enseguida vamos a estar en directo con Cafés y Bares de Zaragoza, pero primero hemos salido a la calle a preguntar si ustedes se fían de esas reservas que ven online, porque claro, lo primero que hacemos cuando queremos ir a comer a un restaurante o alojarnos en un hotel es coger el móvil, ir a internet y mirar esas reseñas que han puesto anteriores clientes, y eso nos va a influir decisivamente en si realmente vamos a ir o no, depende de esas reseñas. Así que hemos preguntado a los aragoneses si ustedes valoran esas reseñas online. Sí, a mí me gusta mirarlo, sobre todo de cara a comidas grandes, a lo mejor donde no estás tan seguro de que vayas a tener un buen servicio. Siempre me gusta ver las reseñas, sobre todo las más recientes. Tanto para hoteles, restaurantes, ropa, para lo que sea. Suelo consultar las reseñas. Generalmente me suelo fiar más de las malas que de las buenas. Pero bueno, también es verdad que suele haber más buenas que malas. Yo por el momento sí que me he fiado y nunca me he equivocado. Cuando son malas a veces sí, pero no suelo poner cuando son buenas, cuando tendría que hacerlo igual. Bien, pues esas reseñas pueden favorecer, atraer nuevos clientes a negocios o, por el contrario, suponer todo un dolor de cabeza para los empresarios. Vamos a hablar con Luis Femia, gerente de Cafés y Bares de Zaragoza. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Luis, decimos que esas reseñas son muy... que influyen realmente en el cliente. También os habéis tenido que encontrar muchas veces con reseñas falsas. ¿Cómo valoráis los hosteleros esas reseñas, tanto buenas como malas? Bueno, como bien decías, es una herramienta cada vez más utilizada por el público en general, no solamente cuando viajamos a otra ciudad, sino incluso en nuestra propia ciudad de residencia siempre se tiene en cuenta ese elemento, ¿no?, a la hora de decidir consumir o reservar en un establecimiento. Bueno, yo creo que el cliente debe ser responsable, debe valorar su experiencia, lógicamente, y esa experiencia puede servir a terceros, pero creemos que por responsabilidad debe ser lo más objetivo posible en esa valoración y no dejarse caer en valoraciones subjetivas o interpretaciones que pueden influir negativamente en un establecimiento y que muchas veces no se corresponden con la realidad. Vemos a veces reseñas que son falsas o con faltas de respeto a algún trabajador. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo puede contestar el hostelero de una manera razonable y educada? Pues con mucha mano izquierda. Al final, como tú bien dices, todos podemos tener un mal día. En un negocio de hostelería, en un servicio, puede haber problemas con personal, puede haber problemas eléctricos, puede haber problemas de todo tipo que se intentan gestionar como se pueden, siempre procurando que el cliente tenga la mejor experiencia posible, pero luego hay otras cuestiones, otras valoraciones negativas que son, como decía, puramente subjetivas, que no se corresponden con un mal servicio, frente a las que muchas veces, ante esa impunidad que plantea las redes sociales, ¿no? El no saber quién hay al otro lado, en ocasiones ni siquiera son clientes del propio establecimiento, dejan indefenso al titular del negocio.
Claro, porque eso que se suele decir del cliente siempre tiene la razón, realmente no es así. El hostelero también tiene que defender sus derechos. Claro, tiene que defender sus derechos y el cliente también tiene una responsabilidad. No puede fundamentar muchas veces en falacias o en cuestiones que son interpretables una mala experiencia o un mal servicio. Repito, todo es falible, puede haber errores en un servicio, el hostelero es consciente de ello y este tipo de herramientas deberían servir para mejorar aquellas cosas o aquellos aspectos que se pueden mejorar, pero no para criticar impunemente o en ocasiones sin fundamento cuestiones que están fuera del ámbito de actuación de la propia empresa. No sé si nos podrías decir algún ejemplo que os hayáis podido llegar a encontrar de alguna reseña falsa o con algún tipo de falta de respeto. Pues por ejemplo en ocasiones que se ha ido a un servicio y estaba el establecimiento cerrado cuando a lo mejor su horario no le permitía estar abierto más de ese periodo, otros que dicen que han ido a un establecimiento y no les han atendido porque trabaja previa reserva o porque ese día el establecimiento está lleno. Bueno, ese tipo de cuestiones entendemos que no deben ser negativas o no deben ser una valoración negativa que afecte o repercute al negocio. Realmente, Luis, ¿qué valoración hacéis de las reseñas? ¿Son más positivas que negativas? Quiero decir, ¿afectan al final bien a un negocio, ¿no? A la hora de decidir si voy a uno o a otro, está muy bien para que el cliente se haga una idea, suelen ser fieles. Creemos que en muchos casos sí, pero también en muchos casos se valora o se puntúa de forma muy responsable. Como decía, son herramientas cada vez más valoradas o más utilizadas por el público en general y por eso en ese sentido creemos que el cliente, por supuesto, toda valoración enriquece y puede ser tomada en consideración por el resto, pero también tiene una responsabilidad para con esas valoraciones que hace, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis Femia, gerente de Cafés y Bares, por toda esa información. Bueno, pues ya ven que estas reseñas son importantes para el sector de la hostelería y restauración, así que siempre con respeto y realismo. Gracias, Eva, y que en ocasiones van a una persona en concreto, dirigidas, tanto para bien como para mal. Fenomenal este camarero que me ha atendido, o este chef fatal, y claro, es que eso puede ser dañino para un establecimiento. Además. Claro, que es que al final, también es verdad que pueden ser falsas a favor o en contra, pero es verdad que a veces está la inquina personal, que es la que un motor que te lleva a hacer este tipo de cosas. Yo soy partidaria, una cosa que ha dicho Pilar, básicamente, que es en lugar de mirar una reseña general, sino ir un poco a los prescriptores, ¿verdad? En cada terreno, es decir, no ir al influencer, sino al prescriptor, no ir al mogollón, sino a aquel que te da la buena reseña. Urtasun también es muy bueno. Urtasun también es muy bueno. Tenemos Urtasun o Toquero son muy buenos, te dicen los de aquí. Hombre, yo creo que si no hubiera internet no existiría todo esto. Eso es una de las ventajas que han hecho, porque cuando no había internet no podías mirar. Bueno, es importante que lo hagamos bien, pero Adriana y yo hablábamos de que, aprovechando justamente que estamos hablando de este tema de hostelería, queríamos hacer un recuerdo a José Luis Izuel. Acabamos de ver en las redes que José Luis ha muerto, José Luis Izuel, presidente de la hostelería presidente española. de la hostelería aragonesa, primero española, aragonesa. Sí, sí. Yo tengo un recuerdo entrañable porque yo con los hosteleros, empezando por Emilio Lacambre, siguiendo con él, siempre me llevaba muy bien. Sin ellos no habría podido hacer yo. Bueno, y porque José Luis ha hecho mucho desde la patronal. Exactamente, por yo no habría podido general. hacer nunca la Escuela de Hostelería de Miralbueno si no me hubieran ayudado los hosteleros, con lo cual un recuerdo a su familia, un recuerdo a la fuerza. Cosa, premio Soreca este verano, que ya se sabía que estaba José muy Luis, enfermo. He de deciros que la sala Mozart del auditorio prácticamente se caía, se levantó todo el mundo a dar un aplauso. Bueno, pues Porque además de un buen profesional era una buenísima persona, era un hombre bueno y a eso me parece muy importante. Pues hay que dar subrayarlo. ese recuerdo para la familia de José Luis Izuel, que